Sin pecado concebida, bienvenidos, queridos hermanos, de esta catequesis de consagración a María Madre de la Misericordia, ya en el día 14. Queridos hermanos, en esta catequesis de consagración a María Madre de la Misericordia, en el día 14, estamos viendo el tema del conocimiento de sí mismo. Hemos concluido ya los 12 primeros días de el espíritu del mundo, el conocimiento del espíritu del mundo, y estamos ya en el segundo día de esta segunda etapa, que es el conocimiento de sí mismo. Y antes de hablar del texto que se les ha ofrecido a ustedes para lectura y reflexión de la invitación de Cristo, les voy a citar simplemente un numeral del diario de Sor Faustina, el número 56, numeral 56, que tiene que ver con este tema. Escribe así Sor Faustina: sé bien lo que soy por mí misma, porque Jesús descubrió a los ojos de mi alma todo el abismo de mi miseria, y por lo tanto me doy cuenta perfectamente que todo lo que hay de bueno en mi alma es solo su santa gracia. El conocimiento de mi miseria me permite conocer al mismo tiempo el abismo de tu misericordia. En mi vida interior, con un ojo miro hacia el abismo de miseria y de bajeza que soy yo, y con el otro hacia el abismo de tu misericordia, oh Dios. Numeral 56. El conocimiento de uno mismo es algo fundamental. Ya los griegos, antes de Cristo, decían: conócete a ti mismo. Era una premisa clave en el conocimiento del ser humano para llegar a alcanzar las virtudes. Estamos hablando de un momento sin Cristo, sin la redención de Cristo. Los romanos, también paganos, decían: véncete a ti mismo. Y los católicos, la fe cristiana, San Agustín y todos los grandes santos pensadores nos enseñan basándose en el Evangelio, a renuncia a ti mismo. Son las tres grandes enseñanzas sobre qué tenemos que hacer con nosotros: conócete a ti mismo, véncete a ti mismo y renuncia a ti mismo. Y por supuesto que el conocimiento de uno mismo no puede ser en modo pagano, tiene que ser siempre bajo la luz de Dios, como lo tiene acá Sor Faustina. Si bien Sor Faustina recibe una luz especial para conocerse a sí misma, sin embargo, el conocimiento de uno mismo desde la luz de la gracia es necesario, porque el día que nos presentemos ante Dios, el día que cerremos los ojos a esta vida y lo abramos a la eterna, y lo veamos a Él así, por medio de este rayo blanco, por la luz que brota del costado de Cristo, veremos toda nuestra verdad y veremos esto que a Sor Faustina le espanta: el conocimiento de sí misma, el abismo de la miseria que somos, y que lo único que tenemos de bueno es su santa gracia. Nosotros vamos camino a la consagración de María Madre de la Misericordia, un resplandor de la gracia, el mejor camino para llegar a Dios. Pero es necesario darnos cuenta de nuestra bajeza, de nuestra miseria, que de cara a Dios no llegamos a Dios, no alcanzamos a Dios, no hay nada que tengamos solamente de nosotros que pueda agradar a Dios. Todo lo que podamos hacer para agradar a Dios depende de Él, es su gracia, es su bondad, que Dios quiere darnos, claro que sí, porque Dios es generoso y bueno. Pero muchas veces nos pasa que creemos nosotros que podemos ser buenos y hacer algo bueno, y que Dios tiene que aceptar eso que yo le doy. ¿Cuántas veces decimos: yo voy a misa cuando tengo ganas, yo rezo cuando tengo ganas, cuando la siento la oración? O yo hago esto para conseguir de Dios esto. Dios no ha visto que yo hice esto. Y muchas veces ni vivimos en gracia y pensamos que a Dios le vamos a hacer algo y que Dios tiene que aceptar eso. Un esposo con la esposa no hace eso. Un esposo no le regala a la esposa una pelota de fútbol con el nombre de él, para que después la esposa se la regale a él. Eso a veces decimos cuando vamos a misa cuando tengo ganas: le doy a Dios lo que tengo ganas. Si al esposo no le puede dar a la esposa lo que tiene ganas, lo que quiere para él, no le regala una pelota de fútbol, ni una mujer le regala al marido lencería, ni zapatos con punta, de la misma manera a Dios no le podemos dar lo que a nosotros se nos da la gana. Tenemos que darle lo que Él nos pide. Entonces, eso es propio de un pensamiento que cree que somos buenos sin Dios. Entonces le podemos hacer algo a Dios y que Dios tiene que estar obligado a aceptarlo. Este conocimiento de uno mismo nos lleva
a darnos cuenta que de nosotros no sale lo bueno, no somos buenos por naturaleza, porque ha sido herida por el pecado nuestra naturaleza. Necesitamos su santa gracia, necesitamos vivir en gracia de Dios, necesitamos sus rayos, incluso para hacer cosas que le agraden a Dios. El rayo blanco, el rayo celeste, pálido, como ve Sor Faustina, es para hacernos justos, es decir, cuando nos confesamos, cuando vivimos en gracia de Dios, cuando Dios nos justifica, entonces podemos ofrecerle a Dios algo bueno. Si no, no. Si no, realmente es egoísmo. Es muy importante conocernos a nosotros mismos para conocer nuestra pobreza, nuestra miseria, y como dice San Agustín, cuando uno reconoce mayor miseria, más misericordia pide. Más misericordia pide aquel que más miseria reconoce. Si no reconocemos nuestra miseria, nos creemos buenos, nos creemos santos, nos creemos puros, no necesitamos de la misericordia. No acudimos a un Dios misericordioso, porque ya me creo bueno. Eso es fundamental. Y Sor Faustina, en la década del 30, religiosa, en el país más católico del mundo, Polonia, en un convento, donde no tenía toda lo que tenemos hoy de ocasiones de pecado, situaciones, televisiones, videos, películas, costumbres, culturas, leyes anticristianas. Ella que vivía en una sociedad cristiana, sin embargo, se mira a sí misma bajo la luz de Dios y reconoce su miseria. Y proclama la misericordia. Tampoco se queda en su miseria, porque tampoco esto es amor propio de quedarme en mi mal y ponernos de víctimas y estarnos relamiendo la herida. No. Reconocemos nuestra miseria para proclamar la bondad de Dios, la gran misericordia de Dios. Y si esta etapa de consagración a María Madre de la Misericordia nos lleva a conocernos a nosotros mismos, es para humildemente sabernos necesitados de la gran bondad de Dios que tiene para nosotros, acogernos a su misericordia. Y su principal misericordia ha sido darnos a nuestra Madre, darnos a una Madre, María Madre de la Misericordia, que su camino, el camino de la Virgen y la tarea de la Virgen en nosotros es llevarnos a su Hijo. Entonces es fundamental el conocimiento de uno mismo. Y para eso, hoy concretamente en el día 14 de nuestro camino de consagración a María Madre de la Misericordia, tenemos un texto de la imitación de Cristo. De la obediencia del súbdito humilde ejemplo de Jesucristo. Va a hablar de la obediencia el Tomás de Kempis y en este texto que se nos ofrece como reflexión para este día 14 de preparación. Hijo, el que procura sustraerse de la obediencia, él mismo se aparta de la gracia, y el que quiere tener cosas propias pierde las comunes. El que no se sujeta de buena gana al superior, señala es que su carne aún no le obedece perfectamente, sino que muchas veces se resiste y murmura. Aprende pues a sujetarte prontamente a tu superior si deseas tener tu carne sujeta. Acá hay que hacer algunas aclaraciones. Primero, Tomás de Kempis, como digo siempre, escribe en el siglo XV a monjes, pero es fácil adaptar este texto a nuestro tiempo y a la vida, incluso laical. Yo no soy monje, tengo que este texto cuando lo leo también aclarar y adaptar. Entonces, el tema de la obediencia también hay que aclarar y saber comprender bien, porque la obediencia es fundamental, pero la obediencia bien entendida, no cualquier tipo de obediencia. Un niño tiene que obedecer a los adultos, sí, si el adulto es su papá, su mamá, sus hermanos, su tío, su pariente. A un extraño no le tiene que obedecer y los padres tienen que enseñarle a no obedecer a un extraño, por más que sea adulto. Ven cómo la obediencia tiene que ser bien aclarada. Y tampoco un niño debería obedecer a un adulto, así sea pariente, que lo invite a hacer algo que no debe. Por eso los padres también tienen que educar a los hijos a que, si bien obedecen a los mayores que conocen, sin embargo no en todo, porque hay cosas que no le deben obedecer. ¿Cuántos casos y cosas sabemos de quienes han abusado de la autoridad o de la bondad haciendo lo que no debían con los niños? Entonces los padres tienen que enseñarles bien esto. Y ojo que también hay padres, o hay padres que a los jóvenes, a los adolescentes no los quieren llevar a misa.
Entonces el niño tiene que, o el joven, tiene que ya con un poco más de madurez, decir, papá, mamá, esto es importante para mí, la misa, vivir en gracia de Dios, los sacramentos que me han dado. Entonces, la obediencia tiene que ser bien comprendida. Nadie, ni siquiera en la iglesia, puede mandarnos a hacer algo que esté contrario a lo que la iglesia enseñó siempre, a lo que enseñó Jesucristo. Por más que sea sacerdote, en cualquier rango del orden sacerdotal, nadie puede en la iglesia enseñarnos algo contrario a la doctrina de Cristo, a la moral que nos enseñó Jesucristo, que nos enseña la iglesia por 2000 años. Ustedes no tienen que obedecerme a mí si yo le digo, me meto en algo que tiene que ver, bueno, van a hacer la procesión de este y de este modo. No, es una injerencia impropia, indebida si sea sacerdote. Entonces, ustedes deben obediencia en lo pastoral a sus pastores, en su parroquia a su obispo. Obediencia en lo doctrinal a cuando su sacerdote o su obispo confirmen la fe de siempre, los confirmen la fe de siempre, pero si se apartan ellos de la fe de siempre, no están obligados, no estamos obligados a obedecer un error, no estamos obligados a obedecer un pecado. Sí estamos obligados en las cuestiones pastorales, sí estamos obligados en lo que, si es doctrina de fe, tenemos que creer, me lo enseña un pastor legítimo, bueno, sí, obediencia. Eso es la cuestión de la iglesia. En las cuestiones civiles, si nosotros tenemos una ley civil provincial que atenta a una ley constitucional, una ley mayor, una ley menor debe adaptarse a una ley mayor. Si la contradice, yo no debo obedecer la ley menor, sino la ley mayor. Y así en la iglesia tenemos leyes mayores, los documentos magisteriales de la iglesia, las exhortaciones y cartas apostólicas, las encíclicas de los santos padres, de los papas, el catecismo, toda la doctrina de siempre de la iglesia, que es, podemos decir, la constitución. Y si hay leyes inferiores, cartas inferiores, de autoridades inferiores, bueno, yo tengo que obedecer la mayor siempre. Y esto pasa en muchas cuestiones, y tenemos que tener en claro, la obediencia siempre a la ley mayor. No es cuestión de desobedecer la ley menor, es obedecer la ley mayor, es obedecer la ley de Cristo. Cuando uno dice obedezco lo que dice el catecismo, claro que sí, porque es la ley mayor. Cuando alguien me dice, a un sacerdote o a un obispo, dice, no, que la Virgen no era virgen, cuántas personas dentro de la iglesia me han dicho, o que Jesús no está en la Eucaristía, o que no hay infierno. ¿Cuántas doctrinas erróneas? No, pero obediencia. No, obediencia, yo tengo obediencia a la norma mayor, que es la constitución de la iglesia, que son los documentos, que es el catecismo. No a fulano de tal, a fulano de cual, por más rango que tengan, que lo hayan dicho. No, obediencia es a la ley de siempre. Siempre la obediencia a la ley suprema. Entonces, ojo que no vengan con la idea de que hay que obedecer. Hay que obedecer, sí, a la ley mayor, a la enseñanza de Jesucristo, a la enseñanza de los 2000 años de la iglesia. Claro que obediencia, pero bien entendida. Y entonces esto es muy claro. Y lo mismo nosotros, o todos ustedes como laicos, también en la obediencia de cada uno al sacramento que ha recibido, el bautismo, a la confirmación, a la Eucaristía. Porque, por ejemplo, tenemos derecho a recibir la Eucaristía en la boca. Eso es una ley suprema de la iglesia, como está en los documentos. Derecho. Esa es una ley suprema y no hay ley inferior que pueda ir contra esa ley suprema. A los sacramentos, el bautismo, tenemos nuestra responsabilidad de vivir como católicos por el bautismo, en obediencia a vivir por el bautismo. Muchos de ustedes han recibido el sacramento del matrimonio. Entonces sí, la obediencia a vivir según lo que me manda este sacramento. No puedo hacer lo que quiera en el matrimonio. Ahora me caso, ahora me divorcio, ahora me separo, vivo con el cual y con tal. No. Tengo una obediencia al sacramento, una obediencia a Dios, y luchar por el sacramento, y luchar por el matrimonio. También la iglesia reconoce situaciones en las que se puede separar. Entonces, bueno, pero en orden a preservar lo maravilloso que es el don del sacramento. Si descuidamos eso, descuidamos la obediencia a la iglesia, al sacramento, a Jesucristo. También el deber de Estado.
de casado, de padre, en el trabajo, con los hijos, con los nietos. Tenemos un deber de obediencia. También un deber de obediencia al Estado, en las leyes legítimas. Si una ley es inicua, no estoy obligado. Si yo soy médico y me obligan a abortar, no tengo que cumplir esa ley inicua, porque no es ley. A los ojos de Dios no es ley. Dios no me va a pedir cuenta por cumplir una ley que es a los ojos de Dios inicua y perversa, como la del aborto, como la de la eutanasia. No estoy obligado a hacer lo que hacen los demás si se atienen a leyes de corrupción. Si todos los demás hacen cosas que no debo hacer, no tengo por qué hacerlo, el respeto humano. Entonces, la obediencia es a los mandamientos de Dios y a todo lo que respeta los mandamientos de Dios. Aprende pues a sujetarte prontamente a tu superior si deseas tener tu carne sujeta. Sujetarme a mi superior viene a ser aquí, sujetarme a las normas de la iglesia, a sujetarme a las normas válidas, sujetarme a mi deber concreto por medio de los sacramentos, sujetarme a los mandamientos de Dios y no estar en cada momento queriendo hacer lo que a mí me conviene o gusta, generando división y discordia. Porque tanto más presto se vence al enemigo exterior, cuanto no tuviere debilitado el hombre interior. Nuestro hombre interior, cada uno tiene un hombre interior, es decir, sus decisiones, dónde pone su vida, los fundamentos de su vida. A veces lo hacemos en Dios o lo hacemos en lo que quiero hacer, mi voluntad por encima de todo, incluso Dios. Mi yo, mi amor propio por encima de cualquier norma. Ay, voy a misa cuando quiero, comulgo cuando quiero, me confieso cuando quiero, yo le pido perdón a Dios solo. Bueno, estamos olvidándonos que el Señor dio el perdón por medio del sacramento. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, dice en el Evangelio de San Juan. No hay enemigo peor ni más dañoso para el alma que tú mismo, si no estás bien avenido con el Espíritu. Tú eres el peor enemigo de tú mismo. Sí, tu yo interior, tu voluntad está adherida a tu amor propio. Si está adherida a Dios y buscas hacer la voluntad de Dios con sacrificio y esfuerzo, bueno, serás amigo de ti mismo. Pero si estás apegado a ti mismo, serás tu peor enemigo para cumplir la voluntad de Dios. Necesario es que tengas verdadero desprecio de ti mismo, dice Tomás de Kempis, si quieres vencer la carne y la sangre. ¿Qué es la carne y la sangre? Recordemos el Salmo 50. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. La sangre es esa tendencia natural a hacer aquí y ahora lo que a mí, que yo soy mi ley, yo hago lo que quiero y no hay Dios, ni hay hombre, ni voluntad de Dios, ni virtud, ni nada fuera de mí que me diga lo que tengo que hacer. Bueno, eso pasa hasta en el detalle. Abrimos la heladera y tengo ganas de comer, ¿cómo? Por más que la comida tiene su horario, por más que esa comida era de otro, por más que esa comida me engorde y yo esté... Bueno, eso es ponerse uno en el centro, en lugar de Dios. Yo hago lo que quiero en cada momento, ¿no? Eso es el espíritu que puede tener cada uno hasta en el detalle y que uno tiene que tratar de erradicar. Véncete a ti mismo, ¿no? Es necesario conocer en qué nosotros nos constituimos como reyes y dioses para darnos cuenta y despreciarnos a nosotros mismos. Ese es el que quiera ser mi discípulo, que cargue, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Renuncie a sí mismo. Vamos a saber renunciar a uno mismo si nos damos cuenta dónde estamos nosotros mismos, dónde está nuestro amor propio, nuestro orgullo. Ese es el propósito de estos días. Porque aún te amas muy desordenadamente, por eso temes sujetarte del todo a la voluntad de otros. No quiero hacer la voluntad de Dios, no quiero hacer la voluntad de Dios que en el matrimonio me manda a luchar por el sacramento, a priorizar el bien de la familia, el personal. ¿Cuántas familias se han destruido porque esposo o esposa, uno o los dos, han preferido el amor propio al amor conyugal y al amor familiar? Por egoísmo. A veces hay razones que uno dice, bueno, sí, son entendibles, pero generalmente la gran mayoría son amor propio mal entendido. Pero qué mucho es que tú, polvo y nada, te sujetes al hombre por Dios. Y acá Tomás de Kempis pone en labios de Jesús esta frase y te la dice a ti.
qué mucho es que tú, polvo y nada, te sujetes al hombre por Dios, cuando yo, omnipotente y altísimo, que creé todas las cosas de la nada, me sujeté al hombre humildemente por ti. Me hice el más humilde y abatido de todos, para que vencieses tu soberbia con mi humildad. Ejemplo de Cristo, a Jesucristo hay que imitar en la humildad, aún en llevar la tarea de cada día, el esfuerzo cotidiano de la familia, el trabajo, el cónyuge, llevarnos bien, saber perdonar, amar, cumplir con la misión de cada sacramento, saber evangelizar, hablar de Dios con mi testimonio, con mi palabra, todo lo que debo hacer por obediencia al sacramento recibido. Y continúa Jesús diciendo, como escribe el Tomás de Kempis, me hice el más humilde y abatido de todos, para que venciese tu soberbia con mi humildad. Aprende, polvo, a obedecer. Aprende, tierra y lodo, a humillarte y postrarte a los pies de todos. Es importante sabernos siempre servidores de los demás, no críticos ni jueces, servidores, humildes servidores, llenos de obras de misericordia para con el prójimo. El prójimo está en mi vida no para que yo aprovecharme de él o juzgarlo, sino para hacer el bien con él. Aprende a quebrantar tus inclinaciones y rendirte a toda sujeción. Comprendamos toda sujeción como toda sujeción legítima, como toda sujeción legítima según lo he explicado en esta catequesis. Queridos hermanos, aprendamos a ser humildes, conociéndonos que nosotros somos soberbios por nuestra naturaleza caída. Tenemos que mirar a Jesucristo, la humildad de Jesucristo, la humildad grandísima de la Virgen María, para aprender como ellos a seguir en todo lo que Dios nos pide. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes, que el Señor los bendiga a todos ustedes. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima catequesis. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.